Asterisco asterisco título del vídeo asterisco asterisco Kerem se escapa. Ande lo destroza, el dramútico adiós superíndice 3S de la estrella turca. Asterisco asterisco guión del vídeo asterisco asterisco. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde celebramos todo lo relacionado con las series turcas que tanto amamos. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos y que, sin duda, ha generado mucha controversia y especulación superíndice 3N, la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no nos vamos a centrar solo en el chisme, aunque inevitablemente tocaremos ese punto. Vamos a explorar CU superíndice 3mo este evento, esta explosión superíndice 3N emocional, pudo haber influido en las decisiones profesionales de Kerem, llevándolo a buscar nuevos horizontes y proyectos lejos del foco mediático que inevitablemente rodeaba su relación superíndice 3N con Hande. Una relación superíndice 3N que, como veremos, era un arma de doble filo, la catapulta a la fama y, al mismo tiempo, una jaula dorada. Preparo copyright porque vamos a desglosar algunas series y proyectos que, a mi parecer, encajan con la narrativa de una huida, de una búsqueda de nuevos aires tras un acontecimiento personal tan significativo. Vamos a ver si podemos encontrar patrones o pistas que nos revelen CU superíndice 3mo Kerem, posiblemente canalizo superíndice 3 sus emociones y experiencias en su trabajo. No solo en la elección superíndice 3N de proyectos, sino también copyright N, en la forma en que aborda sus personajes, en la intensidad que les imprime. Vamos a intentar leer entre líneas, pero siempre con la cautela que exige un tema tan personal. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si son nuevos por AQ. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, análisis de personajes, chismes jugosos y mucho más. Y si ya son parte de esta familia, un saludo enorme y gracias por su apoyo incondicional. Asu que sin preámbulos vamos a empezar. Bien, entonces empecemos este viaje de descubrimiento. Tenemos que entender que hablar de la vida personal de alguien es delicado, y lo que vamos a hacer aquí es puramente especulativo, basado en observaciones y el contexto que conocemos de la industria del entretenimiento. No pretendo saber lo que realmente pasó superíndice 3, ni estoy aquí para juzgar a ninguna de las partes involucradas. Pero me parece interesante analizar CU superíndice 3mo un evento tan público podrá afectar las decisiones creativas de un actor, especialmente uno tan expuesto como Kerem. No se trata de buscar culpables, sino de entender el posible impacto psicológico superíndice 3 y profesional de una ruptura amorosa bajo los reflectores. Empecemos hablando de Senkalkapm, la serie que catapultó superíndice 3 a Kerem y Hande a la fama mundial y que, iru superíndice 3 únicamente, fue también copyright en el escenario donde surgió superíndice 3 su romance. Esta serie de comedia romántica con toques de drama, nos presentó superíndice 3 a Eda Yildiz, una florista independiente y ambiciosa, interpretada magistralmente por Hande, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante, el personaje que lanzó superíndice 3 a Kerem al estrellato global. La trama giraba en torno a un contrato de matrimonio falso que inevitablemente se transforma en amor verdadero. Un club psico del geu copyright nero, pero aderezado con la cómica innegable de sus protagonistas. Senkalkapm es importante para entender el contexto. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, vendida a decenas de pauses y seguida por millones de personas. La cómica entre Kerem y Hande era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un tema de interu copyright ese público constante, con paparazzi siguió copyright dolos a todos lados, fans analizando cada una de sus interacciones en redes sociales, y revistas de corazu superíndice 3N dedicó doles portadas enteras. Era una relación superíndice 3N omnipresente e imposible de ignorar. Es comprensible que tras la ruptura, Kerem pudiera sentir la necesidad de distanciarse de este universo, de crear un nuevo capítulo en su carrera lejos de la sombra de Senkalkapm y de su relación superíndice 3N con Hande. El geu copyright nero de la serie comedia romántica lo asociará siempre a Hande a los ojos del público. Permanecer en ese nicho después copyright ese de la ruptura será una tortura constante, un recordatorio perpetuo de lo que fue y ya no es. Ahora analicemos Ya Istiklal Ya Oğlum. Esta miniserie es tu superíndice 3 rica, estrenada antes del boom de Senkalkapm,
es un ejemplo de la versatilidad de Kerem como actor. U con diéresis por 1000 le interpreta a Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquía, en su juventud. Esta serie es un drama istu superíndice 3 rico que narra los eventos cruciales de la Guerra de Independencia turca. El papel de Kerem es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de U con diéresis copyright L, demuestra su capacidad para asumir roles serios y dramáticos, aleju, dose de la imagen del galu, N de comedia romántica. AQ no hay sonrisas forzadas ni situaciones CU superíndice 3 micas. AQ hay un Kerem comprometido con la historia de su país, interpretando a una figura clave con seriedad y respeto. Aunque esta serie fue anterior a la relación superíndice 3N con Ande, podríamos decir que representa una semilla de lo que Kerem buscará en el futuro. Proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su talento y desafiar las expectativas del público. Este papel, tan importante y sin superíndice 3 lico, Kizud, le dio la confianza para buscar roles muy complejos y desafiantes, roles que lo alejen de la etiqueta de chico de comedia romántica. Aquí vemos a un Kerem comprometido con su oficio, buscando la profundidad y la autenticidad en su trabajo. Es una demostración superíndice 3N de que no se conforma con ser un simple rostro bonito, sino que aspira a ser un actor de verdad. Luego tenemos a Eflatun. Aunque la información superíndice 3N sobre este proyecto puede ser limitada, lo que sabemos es que se trata de una película dramática, un geo copyright nero que, como hemos visto, Kerem ha explorado antes y que podrá ser una voie de escape creativa. Sabemos que no es tú solo en este proyecto, que es tú a compau más menos ado de nombres importantes en la industria turca, lo que indica su ambición superíndice 3N por crecer y trabajar con profesionales de alto nivel. Es una apuesta por un cine muy autoral, muy arriesgado, lejos de las superíndice 3 mulas comerciales que le dieron fama. Si analizamos muy a fondo, aunque es una especulación superíndice 3N, la elección superíndice 3N de roles dramáticos podrá ser vista como una forma de procesar emociones complejas. Después copyright de una ruptura pública, es natural buscar formas de canalizar el dolor, la frustración superíndice 3N o la tristeza. La actuación superíndice 3N, especialmente en geo copyright neros dramáticos, puede ser una práctica para expresar emociones reprimidas y explorar diferentes aspectos de la condición superíndice 3N humana. Tal vez Kerem encontró superíndice 3 en estos roles una forma de entenderse a sí mismo y de comunicar sus sentimientos al mundo, aunque sea de manera indirecta. A trabu copyright de sus personajes, podrá estar proyectando sus propias experiencias, sus propias heridas. Además hay que tener en cuenta la presión superíndice 3 en medio tica que enfrentan los actores, especialmente aquellos que han tenido relaciones sentimentales públicas. Cada movimiento, cada declaración superíndice 3N, cada proyecto es analizado y juzgado por el público y los medios de comunicación superíndice 3N. Es comprensible que en estas circunstancias, Kerem quisiera tomar el control de su narrativa y definir su carrera en sus propios copyright minos. Al elegir roles que lo desafúen y que lo alejen de la imagen de chico enamorado, busca redefinirse como un actor serio y versátil, capaz de asumir cualquier tipo de personaje. Es una forma de decir, soy ese que la mitad de una pareja famosa. Soy un actor con ambiciones y talento. Otro aspecto a considerar es la ambición superíndice 3N profesional. Kerem ha demostrado ser un actor talentoso y ambicioso, con el deseo de crecer y expandir sus horizontes. Después copyright de lu con diéresis copyright sito masivo de Senkalkapm, podrá haber optado por seguir el mismo camino y repetir su superíndice 3 mulas probadas. Sin embargo, ha elegido un camino diferente, buscando proyectos que lo desafúen y que le permitan demostrar su capacidad actoral. Esta decisión superíndice 3N refleja su compromiso con su oficio y su deseo de ser reconocido como un actor serio y respetado. No se conforma con ser un simple producto comercial, sino que busca la validación superíndice 3N de la crítica y el respeto de sus colegas. Y no olvidemos que además de actuar, Kerem también copyright N ha incursionado en la producción superíndice 3N. Este paso es significativo porque le permite tener ese control sobre los proyectos en los que participa y de moldear su propia carrera. Al involucrarse en la producción superíndice 3N, puede elegir las historias que quiere contar y los mensajes que quiere transmitir al público. También copyright N puede colaborar con otros artistas que comparten su visión superíndice 3N y crear proyectos que sean personales y significativos.
Este es otro indicativo de su deseo de tener una voz propia en la industria del entretenimiento y de dejar una huella duradera. Ya no se trata solo de interpretar un papel, sino de ser el creador de su propio universo narrativo. En resumen, y volviendo al tema central del vídeo, la huida de Kerem tras la ruptura con Ande no debe ser interpretada como algo negativo. Moon es bien, de que es una búsqueda de nuevos horizontes, una forma de reinventarse y de demostrar su talento en diferentes subcondiéresis reas. Es un proceso natural de crecimiento y evolución superíndice 3n, tanto personal como profesional. Kerem tú tomando las riendas de su carrera y definiendo su propio camino, lejos de las expectativas y presiones externas. Es una rebelión superíndice 3n silenciosa contra el encasillamiento y la superficialidad. Hemos analizado varios proyectos de Kerem, desde su papel IQ superíndice 3 Nico en Senkal Kapm, hasta sus incursiones en el drama ISTU superíndice 3 Rico y la producción superíndice 3N. Hemos visto CEU superíndice 3 Mo ha buscado roles desafiantes y CEU superíndice 3 Mo ha intentado escapar de la etiqueta de chico de comedia romántica. Todo esto, en mi opinión superíndice 3N, apunta a un deseo de reinventarse y de demostrar su versatilidad como actor. Una necesidad de probarse a sí mismo y al mundo que es capaz de mucho moverse. Es importante recordar que esto es solo una interpretación superíndice 3n, una forma de analizar las decisiones profesionales de Kerem a la luz de su experiencia personal. No sabemos lo que realmente pasó superíndice 3 entre U con diéresis copyright L y Ande, ni conocemos sus motivaciones internas. Pero creo que es interesante especular y analizar CU superíndice 3 Mo los eventos de la vida pueden influir en las decisiones creativas de un artista. CU superíndice 3 Mo el dolor y la copyright dida pueden convertirse en combustible para la creación superíndice 3n. Además de ese hay que considerar el contexto de la industria del entretenimiento turca, que es en constante evolución superíndice 3n. Los actores buscan cada vez más proyectos que les permitan mostrar su talento en diferentes copyright neros y formatos. La competencia es feroz y la necesidad de reinventarse es constante. Kerem Bürsin, consciente de esta realidad, ha tomado decisiones inteligentes para asegurar su futuro profesional. Asu Kerespu copyright S de este análisis profundo, espero que hayan disfrutado este vídeo y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la carrera de Kerem Bürsin. Una perspectiva que va muy allá del chisme y se centra en el análisis de su trayectoria profesional. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante mi análisis sobre la trayectoria de Kerem Bürsin. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que la ruptura con Ande influyó superíndice 3 en las decisiones profesionales de Kerem? ¿Qué copyright otros proyectos creen que deberá explorar en el futuro? ¿Lo ven muy SCU superíndice 3 modo en dramas ISTU superíndice 3 ricos, en películas autorales, o creen que deberá volver a la comedia romántica, aunque sea para demostrar que puede triunfar sin la sombra de Ande? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.